comienza Red Más Historias. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Más Historias, un espacio de Red Más para que ustedes, nuestros televidentes, tengan un acercamiento a otra forma de narrar, de investigar, de contar las historias y de sorprendernos en este espacio periodístico. Queremos invitarlos a participar en redes sociales con el numeral Buenos Cuentos. Hoy emprenderemos toda una aventura alrededor de la vida cachaca de Gabriel García Márquez. ¿Fue Bogotá la cuna literaria de este premio Nobel colombiano? Bueno, pues esta noche Andrés Marín nos llevará a recorrer el camino de Gabo en la capital. Bienvenidos. Han pasado 7 décadas desde que a Gabriel García Márquez le publicaron su primer cuento. Un inesperado suceso nos ha hecho rememorar ese primer momento de gloria que experimentó Gabo en la impresionante ciudad fría y gris como lo era la Bogotá de 1947. Esta es la historia de una máquina sin resignación. Medina. Si hay alguien en Colombia que aprecie una máquina de escribir es este boyacense, Dídimo Augurio. Mi abuelo se llamaba Dídimo y mi padre se llamaba Augurio. Pero entre los dos formaron el nombre mío, Dídimo Augurio. El cronista Fabián Forero descubrió a Dídimo en una calle del barrio San Jorge en el sur de Bogotá. En esta historia plasmó la dedicación de Dídimo por máquinas de escribir y registradoras antiguas. Duerme en su habitación con 150 novias. No es que sea un viejo verde, simplemente así llama a las máquinas de escribir que tiene arrumadas en su casa de habitación del barrio San Jorge. Yo veo una máquina y como que me recuerda a mi juventud. Cuando empecé a conocer las máquinas, a conocer todo y el progreso que hubo en la época que fue su apogeo, ¿no? Dídimo, como pocos, repara nostalgias, recupera recuerdos, intenta ajustar el pasado escrito en estos intrincados aparatos. Él vive de hacerle mantenimiento al ayer. Muchas de ellas resisten el paso del tiempo arrumadas en silencio en el cuarto trasero de la casa. Una máquina marca Remington, 1877. Otras sirven de adorno para rendir homenaje a la antigüedad. Esta máquina es una Remington modelo 10. Se llamaba en la época tipo de martillo. El tipo venía en el centro de la barra de 1878. Y unas más son objeto de culto para no olvidar de dónde salieron aquellas cartas de amor, o la respuesta al llamado de atención del colegio, o quizás uno que otro verso ya escondido en las entretelas de los libros leídos. Es que ahora es tan fácil imprimir los textos que ya no se entiende lo que producía ver la letra impresa en moldes cuando uno escribía en la máquina de escribir. Como lo describe Nicolás Pernet, estos aparatos encierran un tanto de lo que ha sido un escritor. Son las dueñas de esos momentos de creatividad, y las que haya usado el Premio Nobel de Literatura colombiano han adquirido un halo particular. Para García Márquez, la máquina de escribir es como la espátula del obrero, es como la guitarra del músico. Este hombre también sabe de la importancia de ese objeto. Soy Daniel Samper Pizán, escritor, periodista, académico de la lengua y sobre todo vallenatólogo. Y si las cosas gravitaron la atmósfera íntima del mítico escritor colombiano, sí que más. Todo lo que tenga que ver con Gabo es importante ahora. Y una máquina de escribir de García Márquez es parte de la historia de Colombia. La Biblioteca Nacional, como muchos otros recintos en el mundo, le ha brindado un espacio a García Márquez y en él a esta máquina de escribir, la Smith Corona eléctrica en la que terminó eso que él trataba como un vallenato largo. Su obra cumbre, 100 años de soledad. A mis 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. Momento de una primera pausa. Al volver les contaremos qué le pasó a Gabriel García Márquez cuando llegó por primera vez a Bogotá. Además, conoceremos a la persona que le abrió el camino literario al joven y desconocido cuentista caribeño. Ya regresamos. Cuando está en Bogotá, en Zipaquirá primero, luego aquí en Bogotá, se refugia en la lectura. Gabo pierde un poco todo ese mundo caribe de su infancia, toda la familia, todos los amigos. Cuando Gabito llegó a Bogotá, fue a vivir a la misma pensión de mi papá, por aquella cuestión de que se conocían desde Sucre, que además mi papá fue acudiente de Gabito en el Liceo de Zipaquirá. Red Más Historias. Estamos de regreso en Red Más Historias. Recuerden comentar y proponer sus temas en @RedMásNoticias con la etiqueta Buenos Cuentos. Continuamos con nuestra historia. Cuando a Gabriel García Márquez le preguntaban por qué escribía, decía que lo hacía para que los amigos lo quisieran más. Esta historia hace homenaje a esa filosofía y nos lleva a retratar la amistad de Gabo con otro hombre caribe. Hablamos de Domingo Manuel Vega, el médico sucreño que le dio una mano al hijo del telegrafista de Aracataca en Bogotá. Una mano que lo llevó a la gloria. Me han dicho que el pueblo de Vadillo se ha puesto de mala porque sus reliquias le quieren cambiar. Me han dicho que el pueblo de Vadillo se ha puesto de mala porque... La familia de Gabito llegó a Sucre hacia mediados de los años 30. Esto ocurrió después de que Gabo vivió parte de la infancia al lado de sus abuelos en Aracataca. El relato es de la socióloga Matilde Vega. Ellos llegaron a Sucre porque nombraron al papá, a Gabriel Eligio García, en Sucre como el que ponía los marcones y los telegramas. ¿Cómo se llama la profesión esa? El telegrafista. Y además abrieron una botica. Vega cuenta con soltura y cariño esta historia por el entrañable lazo entre Gabriel García Márquez y el señor Domingo Manuel Vega. Mi papá. Mi papá, un ser maravilloso, padre ejemplar, inigualable, dedicado a sus hijos, sobre todo como padre fue maravilloso. Además tenía una fuerte, él era médico, estudió medicina, ejerció medicina, pero siempre tuvo la inclinación por las humanidades. Entonces tuvo una gran biblioteca, era un gran lector. Ellos se conocieron en Sucre y posteriormente tuvieron la oportunidad también de compartir en Bogotá cuando estaban estudiando en la Universidad Nacional. En 1943 Gabo llegó a Bogotá, a la estación de La Sabana. De ahí rumbo a una de las pensiones en las que vivió mientras habitó estas tierras. Ellos vivieron en una pensión, mi mamá recuerda muy bien, estaban de novios con mi papá en ese entonces, a la vuelta de la gobernación de Cundinamarca, en la carrera octava con calle 15. Cuando llega aquí al interior, Gabo pierde un poco todo ese mundo caribe de su infancia, toda la familia, todos los amigos, la gente con la que compartía. Llega a Bogotá y se enfrenta a la soledad, al frío, un poco a la vida aislada que nunca tuvo en la costa. Y aquí, cuando está en Bogotá, en Zipaquirá primero, luego aquí en Bogotá, se refugia en la lectura, se refugia en todos estos autores justamente para sobrellevar la soledad. Y empieza a leer las grandes novelas. La primera de ellas, la Biblia, porque eso fue a mediados del 47 y ya en abril del 48 está leyendo el Ulises. Era una soledad de lejanías, de distancia familiar, de nostalgia por las tierras caribeñas, a pesar de la compañía amistosa. Fueron compañeros no solo de pensión, sino de cuarto y camas al lado. En Domingo Manuel Vega radica gran parte del descubrimiento de ese Gabo escritor. Todo empezó en 1944. Mi papá era mayor 10 años.
Mi papá también estudió en el liceo de Zipaquirá, pero él se vino a Bogotá primero a estudiar medicina. Cuando Gabito llegó a Bogotá, fue a vivir a la misma pensión de mi papá, por aquella cuestión de que se conocían desde Sucre, que además mi papá fue acudiente de Gabito en el liceo de Zipaquirá. Pero Domingo Vega también fue uno de los mecenas literarios de Gabo en 1947. Así lo plasmó el novelista en sus memorias. Uno de mis compañeros de cuarto era Domingo Manuel Vega, un estudiante de medicina que ya era mi amigo desde Sucre y compartía conmigo la voracidad de la lectura. Otro era mi primo Nicolás Ricardo, el hijo mayor de mi tío Juan de Dios, que me mantenía viva en las virtudes de la familia. Vega llegó una noche con 3 libros que acababa de comprar y me prestó uno al azar, como lo hacía a menudo para ayudarme a dormir. Pero esta vez logró todo lo contrario. Nunca más volví a dormir con la placidez de antes. Y ese ejemplar que tanto asombró a Gabo fue este. Un libro al que se le atrevió a poner un segundo título, El Rincón de las Pesadillas. Un tesoro que está en manos del gestor cultural Gustavo Ramírez. Y es la lectura de La Metamorfosis de Franz Kafka, en junio del 47, en una pensión de estudiantes costeños. Eso fue como un alumbramiento, dicho por el mismo Gabito. Él leyó ese libro y quedó absolutamente deslumbrado, tan deslumbrado que esa misma noche, según cuentan, empezó a escribir un cuento que fue el primero que le publicaron. Es una cosa maravillosa que en una pensión del centro de la ciudad, en los años 40, se hayan encontrado Jorge Luis Borges, que es el traductor del libro y el prologuista, Franz Kafka, quien escribe La Metamorfosis y otros relatos, y ese lector que se asombra, que es Gabriel García Márquez. Reconoce, descubre, se da cuenta de que en la literatura y en la escritura de la narrativa se pueden decir las cosas que él escuchaba decir a su abuela Tranquilina, o las cosas que él también leyó en Las Mil y Una Noches. Entonces él dice, carajo, si esto se puede hacer, entonces yo quiero ser escritor. García Márquez, que yo sepa, no escribió a mano ningún cuento, lo escribió siempre a máquina. Entonces, para narrar, Gabo necesitó una máquina. Al terminar la lectura de La Metamorfosis, me quedaron las ansias irresistibles de vivir en aquel paraíso ajeno. El nuevo día me sorprendió en la máquina viajera que me prestaba el mismo Domingo Manuel Vega para intentar algo que se pareciera al pobre burócrata del Kafka convertido en un escarabajo enorme. Y yo estaba absolutamente seguro de que lo iban a publicar, pero que pensé que lo publicarían dentro de 1 o 2 meses. Y el sábado siguiente salí a la calle, entré a un café en la carrera 7ª y vi a un tipo que tenía abierto el suplemento literario del Espectador y que tenía el título de mi cuento a 8 columnas. Sumergido en esa emotiva escena, Gabriel García Márquez decide salir corriendo hacia la pensión de amigos costeños donde él vivía, justo aquí, en la carrera 8ª entre calle 15 y avenida Jiménez. El propósito, encontrar a alguno de ellos para que le prestara 5 centavos y así comprar el ejemplar del día. He visto que mi cuento está publicado en El Espectador y me dijo, no puede ser porque lo mandaste el miércoles. Y hoy es sábado, pues está publicado. Entonces él sí tenía los 5 centavos. Salimos, compramos El Espectador y efectivamente estaba publicado el cuento. Y compró el periódico y lo llevó a la pensión. Y allá lo leyeron y obviamente la fiesta y la parranda fue fenomenal. Salió en la sección La Ciudad y el Mundo de Eduardo Salamea una nota donde decía que esperaba que los lectores del suplemento Fin de Semana se hubieran dado cuenta de que había aparecido un escritor
del cual no se tenía noticia. Su primer cuento habla justamente de un niño que después de morir continúa creciendo, continúa viviendo después de la muerte. También en ese cuento, por oscuro que parezca, ya va a haber elementos como el humor, por ejemplo. Hay una frase del cuento que dice, le dice un médico a una señora, señora, su hijo está gravemente enfermo, está muerto. Y la impresión que tuve yo en este momento era que me había metido en un lío del carajo, porque ya no tenía camino de regreso y tenía que ser siendo escritor todo el resto de mi vida. Hacemos una última pausa en Red Más Historias. Los invitamos a participar en nuestras redes sociales con el numeral Buenos Cuentos. Al volver les contaremos cómo en medio de las llamas, el 9 de abril de 1948, Gabriel García Márquez perdió en una casa de empeño una de sus herramientas favoritas para trabajar. Pero la realidad mágica de su vida nos reservó un capítulo descubierto por Red Más Historias. Por fin conoceremos la primera máquina de escribir usada por el Nobel con la que inició esa magnífica carrera. Ya volvemos. Gabo dice que hubo un incendio en la gobernación y la pensión se incendió porque era contigua. ¿Dónde está la máquina? En el 9 de abril, esa máquina la alcanzó a sacar y la llevó para la casa de mi mamá, que era su novia. Red Más Historias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con nuestra historia. Como hemos podido ver, las máquinas de escribir usadas por García Márquez han adquirido un valor particular. Y Andrés Marín encontró, aún en muy buen estado, una máquina que usó Gabo para saltar a la fama. El artefacto, que aunque debería ser patrimonio del país, continúa en manos de la familia de Domingo Manuel Vega, pues hasta ahora ninguna institución se ha interesado en ella. Así concluye una máquina sin resignación. El periódico El Espectador publicó el sábado 13 de septiembre de 1947 el cuento La Tercera Resignación, una extraña historia elaborada por un naciente escritor caribe, inmerso en las brumas capitalinas. Esa gesta narrativa ocurrió gracias a esta máquina, una Remington modelo 1 que custodia Matilde Vega como tesoro familiar. Es la herencia de la memoria, una reliquia de su papá, el médico Domingo Manuel Vega Álvarez. Le llamaban la máquina viajera. Esa máquina estuvo con mi papá toda su vida y nosotros la conservamos. En esa máquina escribió su primer cuento, nuestro único premio de literatura. Yo en alguna crónica que salió hace muchos años le seguí la pista a las máquinas de García Márquez. Fue en 1978. Daniel Samper Pisano la escribió para la revista Diners, una especie de biografía de un gran amor como él mismo la denominó. Su referente fue la primera máquina del poeta y joven cuentista. La primera máquina que le regalaron, que creo que se la regaló el papá. Era para celebrar los 21 años de edad. En el estuche de esa máquina, como lo recuerda Conrado Zuluaga en su biografía de Gabo No moriré del todo, y retomando el libro de la periodista Silvia Galvis, venía una nota que decía en código costeño: felicitaciones, te soltamos la perra. En adelante tuyo es el camino. Gabriel, Luisa. Marzo 6 de 1948. Los papás graduaron de adulto a su primogénito. Ya no tendrían que hacerse cargo de él. Esa máquina sí creo que se perdió. Murió el 9 de abril en los incendios, que él vivía en esa época en Bogotá, y en uno de los incendios murió la máquina. De ese plante, lo último que Gabo habría visto, según Samper Pisano, fueron las teclas retorcidas en una casa de empeño ya consumida por las llamas del Bogotazo. Después, las teclas golpeadas por los dedos del cuentista serían innumerables. Tuvieron que pasar 70 años para descubrir que había otra primera máquina, también inmersa en la adversidad política y revoltosa de 1948, destinada a sobrevivir. Gabo dice que hubo un incendio en la gobernación y la pensión se incendió porque era contigua. ¿Dónde está la máquina? En el 9 de abril, esa máquina la alcanzó a sacar y la llevó para la casa de mi mamá, que era su novia. La Remington viajera ha resistido el paso del tiempo resguardada y al revés en este viejo estuche, como intentando devolver el desgastado rodillo de la historia, como aguardando un momento digno. Es una Remington. Esa máquina es de 1945 aproximadamente para acá. Ese modelo se llama modelo silencioso. Esa máquina es un gran hallazgo. Pues imagínate que en esa máquina escribió su primer cuento,
nuestro único premio de literatura, quizás el escritor más importante de las últimas décadas del siglo XX en el mundo. Esa máquina, el sistema de carretes, en donde va la cinta es diferente a los otros modelos y lleva una tapita para presionar la cinta. Y al escribir no hace mucho ruido, muy suave el sonido. Esa máquina la conocí mucho en los ferrocarriles. Ya tenía máquinas de ese modelo y varias notarías en varios pueblos. Las máquinas de escribir que usó García Márquez son patrimonio de todos los colombianos, porque es la herramienta de trabajo del escritor más grande de la historia del país y se puede decir que de América Latina. Pienso que debe entrar a formar parte del patrimonio nuestro. Un buen lugar pues debería ser la Biblioteca Nacional, ¿no? O uno de estos sitios que ahora se están construyendo en memoria del escritor, en Cartagena o en Barranquilla. Pero qué bueno que fuera en Bogotá, ¿no? Matilde Vega ya ha tocado puertas, pero no ha entrado. Fui a la Biblioteca Nacional, al Museo Nacional. Hablé siempre con personas como de mandos medios porque no me dejaban pasar más. Seguramente los oídos que han escuchado esos golpes no han sido los apropiados. Resalta esa máquina, es una muestra clara de la importancia del capítulo cachaco de García Márquez, ¿no? Aquí Gabo escribió y publicó sus primeros y últimos poemas, aquí escribió y publicó sus primeros cuentos, aquí publicó sus primeras novelas, aquí ganó sus únicos 2 concursos literarios. En ese momento sigue la máquina en nuestras manos y todavía no sabemos qué vamos a hacer con la máquina. Bueno, yo le hago una invitación a ella que la done a la Biblioteca Nacional. Estos bienes deben estar en manos del patrimonio común de todos los colombianos. Espero de verdad que esté en manos esa máquina de entidades o instituciones que le den el valor que tiene y que hagan un contexto también de la historia de Gabito en esa época. Han transcurrido 14 lustros y la máquina viajera de Domingo Manuel Vega se resiste a morir encerrada en su antiguo estuche viajero. Dije yo, es una cuestión también que es del país. Es que en esa máquina escribió su cuento, su primer cuento publicado, Gabito. Eso tiene una importancia en la historia literaria de Colombia. Debe estar resignada a no escribir, pero no a perder la oportunidad de encontrar un lugar en la historia mágica de su realidad. El próximo domingo les tendremos otra nueva y apasionante historia. Les contaremos cómo está creciendo el negocio del cannabis medicinal y cómo los expertos creen que estamos sentados en una mina de oro para impulsar la economía. El cannabis medicinal puede ser el nuevo petróleo de Colombia. Puede llegar a exportaciones que pueden ser superiores a 15.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares. Obviamente, si hacemos bien la tarea. Si no la hacemos bien, se pueden quedar en 200 millones de dólares, que está bueno, pero será muy pequeño. Llegó la hora de agradecerles por su compañía y de invitarlos para que estén pendientes de nosotros cada domingo en este espacio a las 8 de la noche. Si usted es usuario Claro, puede ver también el programa sin consumir datos en su celular a través de redmas.com.co, en la app de Claro Música o en mi Claro App. Soy Alejandra Gómez y esto es Red Más Historias. Buenos cuentos.